Así que hoy quiero compartir contigo un tema. Ese es el tema que toca hoy. Voy a pedir por favor si nos pueden proyectar el video. El tema se llama idolatría oculta y tiene una cita base. La cita está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 32 al 33. Si te parece que el tema está algo pesado, idolatría, está duro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, pero yo quisiera compartir contigo que nos es necesario, porque necesitamos santidad para regresar con nuestro Padre Celestial. Y hoy tú no estás acá de casualidad. El Señor te trajo y me trajo a mí y a todos los que ves acá, porque tiene un propósito para nuestra vida, el cual es transformarnos a su imagen. Amén. Vamos a leer la cita base. La cita base dice así: temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Fíjate lo que está en rojo. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Muy bien, mis hermanos, como siempre te digo, yo no traigo un estudio teológico, doctrinal de ese tema. Yo quiero compartir contigo lo que la palabra de Dios me ha mostrado a mí de lo que hay aquí en mi corazón. Y le pido al Señor que el tema sea de bendición y edificación para tu vida, y te pido a ti que compartas conmigo lo que el Señor te hable. La verdad me es necesario. Esto, antes de entrar al tema, quisiera ponernos en contexto qué está ocurriendo en esta escena. En esta película están pasando más cosas. Y lo primero que quiero compartir contigo es que en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, pues en su mayoría se trata o narra la época de Israel del rey Oseas. El rey Oseas fue el 19º y último rey de Samaria, del reino del norte. ¿Te recuerdas tú que en épocas de Salomón, después de Salomón, cuando murió Salomón, Israel se dividió en dos: el reino del norte o Samaria y el reino del sur, que es Judá? ¿Te recuerdas? En el reino del norte, en esta época reinaba Oseas. En el versículo, esto ocurrió más o menos en los años 732 al año 722 antes de Cristo, hace bastante tiempo, ¿verdad? Y en el versículo 2 de este capítulo 17 dice algo muy interesante, por lo menos a mí me interesó mucho, y es que dice que Oseas hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Y aquí, mis hermanos, me comenzó a interesar mucho el tema porque yo me identifiqué con Oseas. Yo también sé y estoy consciente que he hecho lo malo delante del Señor, aunque yo creo que no tanto como otras personas. ¿Alguien más se identifica conmigo? Amén. Gloria a Dios. Amén. En esa época, cuando ocurrió esta escena que estamos viendo, ocurrió algo también muy importante en la historia de Israel, y es que el rey de Asiria había invadido a Israel y se había llevado cautivos a los israelitas del norte, a los samaritanos, digámosle, porque no son exactamente, pero para identificarlos. Se los había llevado cautivos a un lugar muy lejano. ¿Te recuerdas? Ellos estaban en la tierra de Canaán y este rey de Asiria se los había llevado cautivos a un lugar cerca del mar Caspio, lo que actualmente es el norte de Siria, bastante lejos de donde el Señor había puesto al pueblo de Israel. Se los había llevado cautivos. Y en el versículo 7 dice algo que es bien importante, y es que se los llevó cautivos porque pecaron. Así dice la palabra de Dios, porque ellos habían pecado contra Dios. El Dios que los había sacado de la tierra de Egipto y los había puesto allí en Canaán, contra él pecaron. Dice que temieron a dioses ajenos. ¿Ves? Ahí dice que temían al Señor y honraban a sus dioses
Estos son otras personas, no son los israelitas del norte. Esos son, ya vamos a llegar ahí, pero ni estos ni aquellos pudieron seguir el mandamiento del Señor. En los versículos 16 al 18 dice, en la palabra de Dios nos relata que los samaritanos, los israelitas del norte, hacían cosas no rectas contra el Señor, y dice que servían a los ídolos. Y eso pues nos dice mucho. Y no solo ellos. En el versículo 19 dice que tampoco Judá pudo obedecer los mandamientos del Señor. Ahora bien, lo que nos interesa para esta escena es que el rey de Asiria se llevó a los israelitas del norte cautivos y trajo a Canaán a gente de otras naciones. Dice que trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Abba de Hamat y de Sefarvaim. Yo no tengo idea quiénes eran estas personas, pero se escuchan bien impíos, ¿verdad? Y con esta gente repobló a Canaán y llenó de esta gente a la tierra de Israel. Mis hermanos, mi hermano, ¿te recuerdas tú de alguien más que siendo olivo silvestre haya sido injertado en vez de ramas que fueron desgajadas? Amén. Gloria a Dios. En el versículo 25, ya vamos llegando a la escena, dice que estos nuevos habitantes de Israel, cuando habitaban aquí en esta nueva tierra, no temían al Señor. Así que el Señor les envió leones que los mataban y se los comían. Entonces el rey de Asiria, viendo lo que ocurría, viendo que iba a quedar desolado el lugar porque los leones estaban haciendo estrago, lo que hizo fue a traer sacerdotes de los que había llevado cautivos, sacerdotes que conocían al Señor, y los llevó a esta gente que venía de Babilonia, de Cuta, de Abba de Hamat y de Sefarvaim, que ahora vivían en Israel, para que les enseñara a temer al Señor y que les enseñara sus estatutos. Estos nuevos habitantes fueron adiestrados por estos sacerdotes, y aquí llegamos a la escena de hoy. Pero fíjate, ellos de todas formas, estos nuevos habitantes de Israel, de todas formas sacrificaban en lugares altos, de todas formas honraban a otros dioses. Fíjate lo que dice: temían al Señor y honraban a sus dioses. Mis hermanos, cuando yo leo esto y me impacta, porque digo, cuando estaba preparando el tema pensaba, bueno, y casa Josué en el año 2026, ¿qué tendrá que ver con algo que ocurrió con unos señores que vivían en Medio Oriente hace 2700 años? Y la verdad es que yo no me puedo imaginar a ninguno de los que estamos acá postrados frente a una imagen de Acera, de Baal o algo semejante. No me lo puedo imaginar. Pero el Señor lo dejó aquí escrito por algún motivo. Y pues mientras preparaba el tema, yo recordaba el Talmud. En alguna parte leí que en el Talmud es la tradición oral de los judíos. Ellos en esa tradición oral narran que después del cautiverio en Babilonia, que se los llevaron a Babilonia, cuando regresaron, y después de oraciones fervientes y pues mucha oración, al parecer, según ellos, fue arrancado la inclinación de adorar ídolos del pueblo de Israel. Esa inclinación que tenían pues bastante manifiesta de adorar ídolos. Pero cuando preparaba el tema, pues la verdad yo lo que veo es que ni los israelitas que vivían ahí, ni la gente que vino en sustitución de ellos, ni los judíos del reino del sur pudieron cumplir con la ley de Dios, especialmente con el tema de la idolatría. Especialmente ese, la Biblia está de principio a fin, nos habla de eso. Así que a mí me parece que es un tema muy importante, y en especial porque en 1 Corintios 10 dice que esta historia fue escrita como ejemplo para nosotros, fue escrita como ejemplo para mí. Y dice Hebreos 4
que esta palabra, la palabra de Dios, es como una espada que penetra en mi interior, me discierne y me redarguye. ¿Te interesaría a ti que la palabra de Dios penetre en ti hoy, a tu corazón, discierna y vea si hay algo de esto, de la idolatría oculta en nosotros hoy? Gloria a Dios. Así que para eso, mis hermanos, quisiera recordar lo que nos dice el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, le dice el salmista al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y eso, mis hermanos, es a lo que vinimos hoy, a que el Señor nos muestre qué es lo que está oculto en nuestro corazón. Y en especial vamos a hablar de la idolatría. Y así que para ver de qué se trata la idolatría, te voy a pedir que me acompañes a Éxodo capítulo 20, versículo 2 en adelante. Ahí tenemos el mandamiento acerca o la prohibición de la idolatría y de qué se trata. Vamos a leerlo y vamos a ver varios elementos muy importantes acerca de este tema. Amén. Dice así: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, y te pido por favor que veas lo que está en rojo, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero escucha esto: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te interesa guardar los mandamientos del Señor? Gloria a Dios. Fíjate que cuando estaba preparando el tema me di cuenta de un detalle que me llamó mucho la atención, y es que acá en Éxodo, ¿se recuerdan? Es cuando está comenzando, acaban de salir de la tierra de Egipto y Moisés acaba de subir al monte Sinaí, y acá nos está narrando lo que Dios escribió con su dedo en las tablas. Pero cuando ya el pueblo está llegando a la tierra de Canaán, te recuerdas que Moisés hace una recopilación de todo el viaje, y esa recopilación la encontramos en Deuteronomio. Y en Deuteronomio, cuando él narra este mandamiento, esto es en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 9 a 10, fíjate que dice que no te inclinarás ante estas imágenes ni las servirás. Allá en Éxodo decía no las honrarás, y aquí les dice ni las servirás. Estas dos palabritas quiero que te recuerdes de ellas porque son muy, muy importantes para ver que el Señor mire lo que hay en nuestro corazón. Amén. Ahora, de este mandamiento quisiera que te fijes en tres elementos. Amén. El primero es que la idolatría es tener dioses ajenos delante del único Dios vivo y verdadero. Nosotros todos acá pues honramos, y servimos al único Dios vivo y verdadero. Y dice tener dioses ajenos. Y esto es bien difícil que podamos identificarlo. Hace un momentito leíamos el Salmo, ¿te recuerdas? Cosas que están ocultas, que me están ocultas inclusive a mí y me son imposibles de ver. Pero para eso el Señor dejó dos elementos más. Él también habla acerca de hacerse imágenes de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Ahora, esto, imágenes, es un concepto muy importante, porque imagen no solo es una escultura o una pintura, también es una idea errónea acerca de alguien o de algo. Cuando preparaba el tema, pues yo lo que quería compartir contigo es que muchas veces nos hacemos imagen de otra persona. ¿A alguien le ha ocurrido que escucha decir a una persona alguna frase o tiene alguna actitud y haces una imagen de esa persona y la juzgas, hasta la condenas, y después cuando conoces a esa persona te das cuenta que no es como tú pensabas que era? ¿Te ha pasado?
Amén, ¿verdad? Y fíjate, quiero que te fijes en la palabra clave, conocer, conocer. Yo le decía a mi esposa cuando preparaba el tema, ¿verdad? Con respeto, Paola, le decía que cuando somos novios, ¿verdad? Cuando todos antes de casarnos con nuestro cónyuge, cuando éramos novios tratábamos de proyectar una imagen, ¿verdad? Pero después cuando ya nos conocemos, nos damos cuenta que no necesariamente es la imagen. Pero creo que te fijes el detalle, la palabra clave es conocer. Yo prefiero 1000 veces a mi esposa como la conozco, a la imagen que ella proyectaba cuando éramos novios. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Verdad? Amén. Esto, mis hermanos, de eso se trata, de conocer. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y el tercer elemento es lo que habíamos subrayado: honrar y servir. Amén. Honrar y servir. ¿Qué es honrar? Honrar es darle el lugar que le corresponde a alguien o a algo. Amén. Es poner una prioridad. Otro ejemplo, a ver, mis hermanas casadas, ¿quiénes son casadas acá? Hermanas que estén casadas, levanten su mano, por favor, no la bajes. Imagina por un momento que tu esposo un día le da un lugar de preeminencia a su secretaria antes que a ti. ¿Qué te parecería? ¿Te gustaría? Amén. Y yo le levanto acta y después le redacto una demanda. Pero ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente, mis hermanos, que cuando no honramos a las personas en el lugar que les corresponde, cuando los deshonramos, es una ofensa terrible. Ahora, en el caso del Señor, ¿cuál es el lugar que le corresponde a Él? El primer lugar. Es el primer lugar antes que cualquier otra persona y antes que cualquier otra cosa. Y cuando nosotros no lo ponemos en primer lugar, mis hermanos, lo estamos deshonrando, ¿verdad? Porque Él, imagínate lo que tú sientes si tu cónyuge te deshonra, imagínate el Señor lo que siente si tú lo deshonras. Honrar es priorizar, es poner en primer lugar a Dios. Esto quiere decir que si ponemos cualquier cosa antes que a Dios, lo estamos deshonrando y estamos cometiendo idolatría. Amén. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. Y servir significa ser de utilidad. Ese concepto creo que también está, hay que explorarlo un poquito más. Servir es ser de utilidad, pero de una manera específica. Pongo otro ejemplo. Si un día vienes tú a mi despacho y me dices: Jorge, necesito la escritura de mi casa, ¿podrías tú ayudarme con la escritura de mi casa? Con mucho gusto, y te redacto una demanda de divorcio voluntario porque te deshonró tu esposo con la secretaria. ¿Eso será que te estoy sirviendo? No, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que tú necesitabas? La escritura de tu casa. Y cuando es con Dios, mis hermanos, cuando es con el Señor, lo podemos servir en la forma que Él nos dice, no a nuestra manera. Y ese es un error muy común. Pensamos que servimos a Dios, pero si no estamos haciendo lo que Él nos dice, pues entonces no lo estamos sirviendo. Se llama obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios, le estamos sirviendo. Pero si nosotros no le estamos obedeciendo, mi hermano, te cuento que no le está, piensas que lo estás sirviendo, pero la verdad es que no. Nosotros podemos obedecer a Dios solo cuando lo priorizamos, cuando nosotros lo ponemos en primer lugar. Pero si no lo ponemos en primer lugar, entonces no lo estamos obedeciendo. Y si no lo estamos obedeciendo, entonces lo estamos deshonrando. Y entonces estamos cometiendo idolatría. Ahora, este mandamiento tiene un elemento importantísimo que obvié al principio, porque es el más importante de todos los elementos del mandamiento. Y es que nosotros, para poder honrar al Señor, para ponerlo en primer lugar y así poderlo obedecer y así poderlo servir, ¿sabes qué es necesario? Es necesario conocerlo. Y por eso el mandamiento, su primera parte dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa
de servidumbre. ¿Habrá alguien acá que haya experimentado liberación de allá de la casa de Egipto? De la casa de servidumbre. ¿Quiénes fueron liberados de ahí? Gloria a Dios. Nosotros hemos conocido al único Dios vivo y verdadero. Pero aquí entra otro elemento y quiero que me prestes mucha atención. Todos los que estamos acá lo conocemos, pero además es necesario reconocerlo como el único Dios vivo y verdadero. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando lo experimentamos. Cuando tú reconoces y te das cuenta que el Señor es el que te creó, es el que te ama, es el que te sostiene, es el que te provee, es el que te sana, es el que te guarda, es el que te libra. Cuando tú reconoces que Él hace eso, entonces ¿sabes qué ocurre? Entonces tú lo priorizas a Él y lo pones en primer lugar. Y cuando lo pones en primer lugar y lo priorizas a Él, entonces tú lo estás honrando. Y cuando tú lo estás honrando, entonces tú lo vas a obedecer. Y cuando tú lo obedeces, tú lo vas a servir. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros no lo conocemos o no lo reconocemos, hay un problema. Y es porque el Señor nos hizo de esta forma en que tenemos una necesidad profunda, una necesidad en nuestro corazón de honrar y de servir. Así que cuando nosotros no lo reconocemos, no tomamos esa decisión, nuestro corazón automáticamente va a buscar honrar y servir a alguien más que no es Dios, y entonces estamos cometiendo idolatría. Amén. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios. ¿Te recuerdas cómo se llama el tema? Idolatría oculta. Muy bien. Como te decía hace un momento, yo no me imagino a ninguno de los que estamos acá postrados ante una imagen de acera o qué sé yo. No me lo imagino. Pero en nuestro corazón podemos estar honrando, podemos estar sirviendo, podemos estar priorizando a alguien o a algo que no es Dios. Podemos estar poniendo primero a cualquier cosa que no es Dios antes que el Señor. Y en la palabra de Dios yo he encontrado algunos ejemplos de gente que servía al Señor, ¿te recuerdas? Temía al Señor, pero también honraba a cualquier otra cosa antes que al Señor. Y son cosas, mis hermanos, que tal vez no nos parezcan mal, tal vez nos parecen inocuas, pero si no estamos sirviendo y honrando al Señor, estamos cometiendo idolatría. Y quisiera compartir algunos ejemplos de esto que he encontrado en la palabra de Dios y espero que sean de bendición para tu vida. El primero es Lea. ¿Quién se recuerda quién era Lea? La primera esposa de Jacob, ¿sí? La primera, ¿te recuerdas de su historia? Su historia lo vamos a encontrar en Génesis 29, pero la historia de Lea es que ella fue dada en matrimonio a Jacob, pero Jacob amaba a Raquel, a la hermana. Imagínate qué dolor en el corazón de Lea, qué dolor tenía ella que su esposo no la amaba. Para ella era algo terrible. Así que el Señor, dice la palabra de Dios, que vio la aflicción de Lea y le concedió un hijo. ¿Te recuerdas cómo se llamaba el hijo de Lea? Rubén, el primero. Amén. Y cuando nació Rubén, le puso Rubén por un motivo. Eso lo encontramos en Génesis 29, 32. Y el motivo que le puso Rubén a su primer hijo es porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. ¿Cómo así? ¿Quién le dio el hijo? El Señor. Y ahora me amará mi marido. Aquí lo que vemos es que Lea ponía a su marido, a su matrimonio, antes que al Señor. Eso es priorizar y es deshonrar al Señor. Lea tenía puesto su corazón en Jacob, quería que Jacob la amara. Y mis hermanos, está bien priorizar a tu cónyuge y a tu matrimonio, está bien ponerlo en lugar,
pero nunca antes que al Señor, por ningún motivo. Y la pregunta es, ¿será que nosotros priorizamos a nuestro matrimonio o a nuestro cónyuge antes que al Señor? Esa es una buena reflexión para hoy. Otro ejemplo, Nehushtan. ¿Alguien se recuerda qué era Nehushtan? Gloria a Dios, la serpiente de bronce. La historia la encontramos en Números, y es que en el desierto, cuando los israelitas iban camino a Canaán, el pueblo de Israel comenzó a murmurar en contra del Señor, y entonces el Señor les envió unas serpientes ardientes, dice la palabra, que mordían al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo se dio cuenta, pues le confesó su pecado a Moisés, le pidió que fuera a orar por él delante del Señor. Moisés fue a orar delante del Señor y el Señor le dijo: mira, hazte una serpiente ardiente y levántala en un asta, y todo aquel que sea mordido por serpientes, las serpientes ardientes, condenados a muerte, pero que volteen a ver a la serpiente que tú hiciste, ese va a ser salvo. ¿Te recuerdas de la historia? Amén. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta, la levantó, y todos los que habían sido mordidos, que voltearon su rostro para ver a la serpiente de bronce, fueron salvos. Eso, mis hermanos, somos nosotros. Esa es una señal de Jesucristo. Cristo mismo dijo que Él iba a ser levantado como esa serpiente y que los que volteáramos a verlo a Él íbamos a ser salvos. Amén. Pero ¿sabes qué pasó? Pasó que el pueblo de Israel guardó a esa serpiente de bronce, se la quedó, y muchos años después idolatraban a la serpiente de bronce, a Nehushtan. Tanto así que Ezequías, ¿verdad? Un rey justo de Judá, de los pocos reyes justos, él tomó la serpiente, la hizo polvito y la tiró en el torrente de Cedrón, porque había desviado al pueblo. Algo que era una señal de Dios, había desviado al pueblo. Y mis hermanos, cuando yo veo la actualidad y veo al pueblo de Dios, comparto contigo esta reflexión. Yo veo que el pueblo de Dios ahora prioriza y honra las señales de Dios antes que al Dios de las señales. ¿Lo puedes ver? Qué dolor para el corazón de Dios, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Ana, esposa de Elcana. ¿Alguien se recuerda de Ana y Elcana? Gloria a Dios. Ana estaba casada con Elcana, así como Lea y Jacob. Elcana tenía otra esposa, su nombre era Penina, y Penina había tenido muchos hijos y Ana no tenía ninguno, y el corazón de Ana estaba amargado y ella sufría porque Penina pues la torturaba con el tema de los hijos, y Ana no tenía hijos, entonces ella estaba con mucho dolor en su corazón. Así que Ana fue con el Señor y derramó, ¿te recuerdas la historia? Derramó su corazón con el Señor, lloró y fue sanada. Ella fue sanada de su dolor. Ella le dio a su hijo al Señor. Ella le dijo: yo te lo entrego. Y la reflexión es para mí, bueno, si Ana hubiera tenido a Samuel antes de haber sido sanada, ¿sabes qué hubiera pasado? Hubiera pasado que ella hubiera puesto su corazón en su hijo antes que en el Señor, y hubiera deshonrado al Señor. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no tengo esto o lo otro? Cosas buenas, cosas que vienen del Señor. Mi hermano, es porque no es el momento. Lo que estamos esperando tal vez nos puede desviar del Señor, en cuyo caso de nada sirve que el Señor te bendiga con lo que sea, en este caso con los hijos. Tanto es así que Ana le entregó a Samuel al Señor, y fue el profeta Samuel, no cualquiera. Pero Ana estaba libre y por eso pudo entregar a Samuel, y por eso después tuvo más hijos. Y muchas veces, mis hermanos, la pregunta es: ¿será que priorizamos antes a nuestros hijos que al Señor? Esas son reflexiones que quiero compartir contigo. Imagínate lo duro que fue para mí cuando preparaba el tema.
Amén. Vamos con el siguiente. Los fariseos en época de Jesús. Estos fariseos, en capítulo 23, dice que priorizaban el oro del templo antes que el altar. Y yo cuando leo, lo que veo es que los fariseos priorizaban lo que ellos pensaban que era la ley de Dios y lo que ellos pensaban, ellos priorizaban inclusive el templo de Dios antes que al Dios del templo. Y Jesús los tuvo que reprender por lo que ellos hacían. Amén. Fue para ellos, para Dios mismo, era deshonroso lo que hacían estos fariseos. Pero la pregunta para nosotros hoy, mis hermanos, es: ¿será que yo priorizo el ministerio que el Señor me ha encomendado antes que al Señor que me encomendó ese ministerio? El ministerio es de Él, mis hermanos, no es tuyo, no es mío, es de Él. Al que tenemos que honrar es al Señor. Amén. Vamos con el último. El último ejemplo es Simón el mago. La historia de Simón el mago la encontramos en Hechos capítulo 8 y nos dice la palabra de Dios que este Simón el mago pues era un charlatán que fingía ser un grande allí en Samaria, pero dice que Simón se convirtió al Señor y ya había sido bautizado cuando vio a los apóstoles imponer manos, imponer el Espíritu Santo a los nuevos creyentes. De manera que este Simón, cuando vio eso, dice que quiso comprar ese poder. ¿Te recuerdas de la historia? Ahora, yo he escuchado muchas veces acerca de este Simón el mago y he escuchado que tenía su corazón puesto en el dinero. Pero ¿sabes qué? Yo lo que veo es que él lo que quería era el poder del Espíritu Santo. Él quería los dones del Espíritu Santo de Dios y los prefería y los priorizaba antes que al Dios que da los dones. Así no funciona, mi hermano. Así no funciona. Y si tú miras allá afuera, hay bastante de eso en la actualidad. Pero lo importante es: ¿habrá algo de esto en mi corazón? Priorizar los dones del Señor antes que el Señor de los dones. Cuando preparaba el tema, mis hermanos, yo pues me hacía muchos cuestionamientos. En mi corazón yo pensaba: ¿a quién priorizo? ¿A quién priorizo yo cuando voy a comer? ¿A quién priorizo yo cuando compro la ropa que me pongo? ¿A quién priorizo yo? ¿A quién honro cuando veo la tele? ¿A quién honro cuando veo el teléfono? ¿A quién honro cuando voy manejando en el tráfico? ¿A quién sirvo cuando vengo aquí a servir en el ministerio que me fue encomendado? ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo cuando voy a la oficina a trabajar? ¿A quién sirvo cuando fijo precios? ¿A quién sirvo cuando hago negocios? Mis hermanos, y todos estos cuestionamientos los comparto contigo porque son los que el Señor me mostró a mí. Yo pude ver muchas cosas en mi vida en las cuales yo priorizo cosas que parecen buenas, en las cuales yo sirvo cosas que parecen buenas, pero los estoy poniendo antes que el Señor. Y cuando pongo antes que el Señor, mi hermano, mi hermana, hay un grave problema, y es que Jesús mismo nos dijo: ninguno puede servir a dos señores, ninguno, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. Ahí lo dice referente a Dios y a las riquezas, pero fíjate lo que está en rojo: ninguno puede servir a dos señores, ni tú, ni yo, ni nadie. No podemos servir a dos señores. Mis hermanos, nos es necesario honrar y servir al Señor. Y aquí es donde se pone interesante el tema, mis hermanos, porque te recuerdas cómo es el mandamiento. El mandamiento: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de tierra de esclavitud. Él lo que quiere es que lo conozcamos. Te decía, hay un diseño del Señor. Nos hizo para conocerlo a Él. Conociéndolo a Él y experimentándolo a Él, ¿sabes qué pasa? Lo reconocemos a Él como el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y cuando lo reconocemos a Él, lo honramos y lo ponemos en primer lugar. Y cuando lo honramos y lo ponemos en primer lugar, lo obedecemos. Y cuando lo obedecemos, lo servimos. Es una
es el diseño original, es la forma como Dios nos hizo a nosotros. Si te fijas, ¿cuál será el opuesto a idolatría? Adoración. Adoración. Cuando adoramos imágenes se llama idolatría. Cuando adoramos a Dios es adoración. ¿Y qué implica la adoración? Implica conocerlo a Él, reconocerlo a Él, honrarlo a Él, obedecerlo a Él y servirlo a Él. Eso implica la adoración, mis hermanos. De eso se trata, para lo que fuimos hechos. Así es nuestro diseño. Ahora, ¿será que Dios necesita ser adorado? No, nosotros necesitamos adorarle a Él, porque cuando nosotros lo conocemos a Él, cuando le reconocemos a Él, cuando lo honramos a Él poniéndole en primer lugar, cuando lo obedecemos y le servimos, somos transformados a su imagen. Para esto fuimos creados, para ser transformados a la imagen de Cristo, para que podamos regresar de donde fuimos cortados. ¿Quieres tú regresar al Señor donde fuiste cortado? Para eso fuimos hechos, mis hermanos. Es la necesidad más profunda de nuestro corazón. Pero cuando nosotros no lo conocemos y no lo reconocemos, obedecemos a alguien más, servimos a alguien más, y eso es un peligro. Dice Romanos 6:16, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Y aquí, mis hermanos, es el tema. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Somos nosotros los que debemos reconocerlo a Él. Todos acá conocemos al Señor. Al principio pregunté, ¿quién conoce al Cristo resucitado? Y todos acá me dijeron que lo conocían, ¿verdad? Me consta. Puedo dar fe como notario, porque yo lo vi. Aquí todos me dijeron que lo conocían. El tema es reconocerlo a Él. El primer lugar, cuando lo reconocemos a Él, aquí hay algo que cambia y somos transformados. Y en ese tema, mis hermanos, quisiera recordar, ahorita que salió la palabra adoración, quisiera recordar la primera mención de la Biblia de esta palabra de adoración. ¿Te recuerdas tú en dónde en la Biblia se menciona por primera vez la palabra adorar? ¿Quiénes se recuerdan? Abraham. Muy bien, Julito, Abraham. Es en el caso de Abraham. Y quisiera compartir contigo la historia de Abraham. Y quisiera analizar la historia de Abraham en relación a este tema. Fíjate, Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años cuando tuvo a su hijo. Pero yo pensaba que estaba algo grande cuando tuve a mi hijo, pero Abraham ya estaba bastante grande, ¿verdad? Era un milagro tener a un hijo a esa edad. Y Dios le prometió a Abraham darle descendencia como las estrellas del cielo. Le prometió darle descendencia como las arenas del mar a través de ese hijo, de Isaac. Y le prometió algo más. Le prometió tierra, la tierra de Canaán, a través de Isaac. No a través de Ismael, a través de Isaac. Así que para Abraham, Isaac era su hijo amado, era muy valioso. Para él era alguien muy importante. Y un día Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y Abraham dice que muy temprano en la mañana se levantó, tomó a Isaac y a unos sirvientes y se fue al monte Moria. ¿Para qué? Para sacrificar a su hijo, para entregarle al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había dado. Abraham lo llevó a sacrificar, imagínate eso. Y ahí es cuando en Génesis, ahorita te digo, Génesis 22:5, Abraham le dijo a sus sirvientes, miren, vamos a subir con el muchacho, vamos a adorar y vamos a regresar. ¿Por qué dijo esto Abraham? Dice en Hebreos 11 que Abraham sabía que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado lo estaba regresando. ¿Cómo sabía Abraham acerca de la resurrección? Amén. Por eso,
¿Cómo conocía Abraham acerca de la resurrección? En la Biblia no decía nada, pero ¿sabes qué? Abraham conocía a Dios. Conocía a Dios y ¿sabes qué hizo? Lo reconoció, porque lo puso antes a Dios, antes que a su propio hijo, antes que la promesa de Dios, él puso a Dios. Y como lo reconoció, ¿sabes qué hizo? Obedeció. Y como obedeció, ¿sabes qué hizo? Le sirvió. Es el padre de la fe, Abraham. Ahora, mis hermanos, el tema hoy es ¿y tú? El Señor, estoy seguro que nos mostró a muchos corazones de los que estamos acá, que acá en nuestro corazón hay lugares donde no le conocemos o no le reconocemos, no lo priorizamos, no le obedecemos o no le servimos. Y si no lo ha hecho, estoy seguro que en unos momentos lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿quisieras tú, así como Abraham, entregarle al Señor esto? ¿Sabes qué privilegio tenemos? Te preguntaba al principio, ¿qué celebrábamos hoy? Celebramos la resurrección de Cristo. Él murió y en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a la cruz esta cosa oculta que está acá. Y a cambio, Él te quiere dar la naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza de Jesús. Jesús, el que conoce al Padre, el que reconoce al Padre, el que lo pone en primer lugar, el que lo obedece, lo honra, lo obedece y lo sirve. ¿Te gustaría a ti hacer ese intercambio? ¿Te interesa? Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer orando y entregándole al Señor lo que el Señor nos muestre. Amén. Yo te pido que ahí donde estás, por favor, cierres tus ojos. Ahí donde estás, por favor, déjale de lado toda distracción y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, clamando por esa obra maravillosa que Él tiene para nosotros hoy. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, esta mañana, Casa Josué, cada uno de nosotros, Señor, por nombre, nos presentamos delante de ti. Nos presentamos necesitados, Señor, necesitados de conocerte más, necesitados de reconocerte en todas las áreas de nuestra vida, Señor, de priorizarte, de ponerte en el lugar que te corresponde a ti, en el primer lugar. Así que, Señor, esta mañana primeramente te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió y pagó por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, que conoce las interioridades de nuestro corazón, Señor, lo más profundo, lo que hay dentro de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos escudriña, que nos revela, Señor, que nos quiere hacer de nuevo. Gracias, Padre, por este momento que tú nos das, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros nos presentamos necesitados de tu revelación, Señor, clamando que nos muestres a cada uno por nombre, Señor, aquello que tú quieres que hoy entreguemos a ti, Señor, aquello que tú quieres que hoy prioricemos a ti antes que esa cosa, Señor, a esa cosa o a esa persona, aquello que tú quieres hoy que te entreguemos en sacrificio a los pies de la cruz de tu Hijo Jesús. Por favor, Padre, revela a cada uno de los que estamos acá exactamente qué tú quieres que te entreguemos hoy, Señor. Exactamente esa persona, esa cosa, esa relación, esa circunstancia, Señor, que está ocupando tu lugar, que nos está destruyendo, Señor, que nos lleva a muerte. Por favor, Padre, revélanos. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón por menospreciarte a ti, el primer lugar, el Dios que nos ama, que nos creó, que nos liberó, y poner en tu lugar estas cosas, Señor, que te ofenden a ti, te lastiman. Por favor, Padre, perdónanos y límpianos. Límpianos, Señor, por favor, haznos de nuevo, Señor.